Ya estamos de vuelta con Influyentes. Ya estamos de vuelta en Influyentes, conversando sobre la actualidad regional y nacional, todo el acontecer de la última semana y lo que viene, en cuanto a política, en cuanto a economía, todo el acontecer. Ahora queremos ver un poco, hablar sobre la instalación de la Convención Constituyente, que será este domingo 4 de julio a las 10 de la mañana, del resto de Chile, a las 11 de la mañana en Magallanes, en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, ¿no es cierto? Ya que se cumplen 210 años desde la instalación del primer Congreso Nacional chileno. En forma presencial va a recibir a los 155 constituyentes que fueron electos el pasado 14 y 15 de mayo. En torno a esto, hay varias polémicas dando vuelta que queremos conversar hoy día. Lo primero tiene que ver un poco, que se ha hablado harto de las medidas de seguridad, las medidas sanitarias que va a haber, puesto que estamos en medio todavía de una pandemia. Además, por parte de los electos por la lista del pueblo, se ha organizado, ¿no es cierto?, una gran marcha desde la Plaza Italia o Plaza Dignidad hacia el Congreso. Además, los pueblos originarios han pedido algunas condiciones especiales, estar acompañados ellos de un rito propio, de tener traductores. También el Partido Socialista quiere hacer un homenaje a Salvador Allende. Tenemos además, bueno, que se ha estado conversando, todavía no está claro las palabras del juramento. Hay algunos que quieren poder realizar alguna frase, tener algunos segundos para dar una frase después de hacer su juramento. Y bueno, lo que ha estado dando vuelta los nombres de presidente o presidenta de la convención, quizás rotativo durante unos meses cada uno, y el tema de la participación ciudadana. Ayer salió una encuesta Ipsos donde el 70%, más del 70% de los encuestados está de acuerdo con que haya participación ciudadana dentro de la convención, que todas las sesiones sean públicas, sean abiertas y además haya formas de opinar. Harto para hablar en tan poco tiempo de trabajo que va a tener esta convención. Le damos la bienvenida a Javiera Morales, quien se integra en este segundo bloque al programa, también una influyente panelista. Javiera, comencemos contigo. Ustedes acá en su mayoría son ex candidatos constituyentes. ¿Cuál es la sensación con este proceso que comienza el domingo? Hola Susi y hola al resto, feliz de nuevo de estar acá como siempre toda la semana, aunque me perdí la mitad. Mira, bueno, hartos temas que planteaba. Me gusta resumir un poquitito todo esto como en una idea de por qué ha habido de alguna manera tanta tensión o distintas posturas de cómo iba a ser esta instalación. Yo ahí también incluiría dentro de ese listado de cuestiones que están en el debate público, también incluiría un poco de lo que fue la semana pasada y estas críticas que se han realizado sobre cuál ha sido el rol del gobierno en este proceso de instalación. Efectivamente, hemos visto distintas propuestas, distintas miradas, y muchas veces lo vemos como algo negativo, ¿no es cierto? Como si hubiesen, de alguna manera, cuestiones acá que no se están resolviendo, y la verdad que yo creo que tenemos que acostumbrarnos que al menos al principio va a ser un funcionamiento que van a haber distintas ideas sobre la mesa hasta que logren instalarse, y este domingo es muy importante por el tema de los símbolos, ¿no es cierto? El tema de los símbolos es esencial, y muchos dirán, y yo también he escuchado que muchos dicen, bueno, pero ¿por qué están en esos detalles, ¿no es cierto? ¿Por qué están en temas como la bandera, en temas como el lenguaje? Y la verdad es que los símbolos son muy importantes en todos los procesos de los seres humanos, de todos nosotros, ¿no es cierto? Los símbolos de alguna manera resumen una idea, una ideología, un sentimiento en gráfica o en música, y es muy importante. Yo creo que sin duda lo que ocurra este domingo es tan histórico que quizás en, 20 años más nos van a preguntar nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, sobrinos, qué sé yo, qué estábamos haciendo ese día, y capaz que cuando recordemos, vamos a recordar los símbolos del domingo. Y eso explica de alguna manera por qué ha habido tanta tensión o discusión, más bien debate, sobre cuáles van a ser los símbolos que están presentes, porque sin duda es una forma ahí de resumir cuáles son los principios que van a guiar el trabajo de la convención durante este año, y sin duda en la Constitución propiamente tal. O sea, si vemos símbolos de, por ejemplo, una plurinacionalidad, ¿no es cierto?, de convencionales que trabajan
y de forma intercultural. Todo eso, de alguna manera, o quien es el anfitrión de la ceremonia, está entregando un mensaje que es muy importante. Entonces, yo creo que tenemos que mirar todos estos símbolos con bastante atención, porque nos están contando un poco cómo va a ser el trabajo de la convención. Es una demostración, la primera demostración de los convencionales, de cuáles son los principios que los inspiran para este trabajo. Sin duda en eso la participación ciudadana es uno de los debates Javiera, más importantes, ¿sí? Es cierto un poco que también esos símbolos nos hablan sobre los convencionales, pero hay mucha diversidad entre ellos. Es difícil que un solo símbolo nos hable de todos, y si cada grupo quisiera tener sus propios símbolos, sus propios referentes, también puede llegar a ser mucho, ¿no? Es que esa es la pregunta, ¿por qué, en qué sentido muchos? O sea, si todos de alguna manera llevan distintos símbolos, vamos a recordar esta instalación como la instalación de un órgano muy diverso y por tanto muy representativo de la diversidad de nuestro país. Y creo que también eso se está haciendo el esfuerzo con el tema de la mesa directiva. Estamos muy acostumbrados a tener estas mesas directivas de una persona, ¿no es cierto?, que dirige el debate y otra que lo reemplaza cuando no puede actuar ese presidente. Y la verdad que acá se está demostrando que quizás hay otras formas de trabajar más colaborativa, una mesa de más de 2 o 3 personas en que estén esta diversidad representada y que puedan trabajar y coordinar el primer periodo de la convención de una forma distinta a la que estamos quizás acostumbrados. Bueno, sigamos hablando sobre la instalación del día domingo y después vamos a ir al debate de un poco de la mesa directiva, también del tema de las asignaciones de recursos. Pablo, ¿cómo estás preparado para el domingo? ¿Cuál es tu sensación en torno a lo que está pasando? Estoy fascinado con lo que está pasando, la verdad. Como se imaginarán, a mí me gusta siempre el tema de la discusión y el diálogo abierto, y creo que lo que hemos estado viendo en las últimas semanas apunta justamente en esa dirección. Me parece muy bien que estos temas se estén discutiendo efectivamente y que estén generando incluso controversias previas a la instalación de la convención, porque significa que hay posturas que son diferentes que están empezando a conversar. Veo con muy buenos ojos, por ejemplo, la asamblea autoconvocada de constituyentes, que se han tomado la atribución y en realidad han asumido previamente la responsabilidad de que, bueno, tenemos que hacernos cargo de estos temas. Aun cuando quizás no nos están dando los espacios para hacerlo, lo hacemos igual, porque queremos tomar acuerdos, porque queremos tomar decisiones, y lamento bastante que haya ciertos sectores que se hayan restado también de esas discusiones. Creo que es súper importante, aún cuando sé que quizás el resultado de esa discusión no me va a gustar, poder participar de ella, porque si no, previamente me estoy negando el diálogo. Así que creo que sería súper bueno, súper prudente que, como dije en el bloque anterior, que partamos las discusiones sacándonos un poquito los sesgos y empezar a tratar de tomar decisiones conjuntas, porque el proyecto que estamos tratando de llevar a cabo es un proyecto que es colectivo, que nos va a definir como país, y como bien decía la Javiera, este proyecto creo que tiene que ser efectivamente una foto de la tremenda diversidad cultural, la tremenda diversidad política que tiene nuestro país, y esto va a ser así. Creo que tenemos que acostumbrarnos a las discusiones, tenemos que acostumbrarnos a que se confronten ideas. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera esta ceremonia el día domingo? ¿Qué es lo que tú esperas de esa ceremonia? Mira, yo creo que principalmente acá a lo que hay que apuntar es bueno, como bien decía la Javiera, concuerdo totalmente con ella, tiene que haber una representación de la diversidad. Ha habido históricamente grupos en nuestro país que han sido invisibilizados, que han sido vulnerados, y que han estado siempre fuera de las discusiones. Y creo que esta convención viene a ser el paso adelante que nos permite decir, bueno, hay otros Chiles que antes no hemos visto y hoy tienen que estar presentes. Y estamos hablando, por ejemplo, de las disidencias sexogenéricas, estamos hablando de los pueblos originarios, estamos hablando de los sectores más marginados de la sociedad, también de las personas en situación de discapacidad, ¿cierto? Hay una serie de elementos que hemos pasado por alto muchas veces, y hoy en día creo que en esta ceremonia deberían estar presentes, tienen que estar allí, representados también simbólicamente, y también en la discusión. Así que creo que en este caso concuerdo con Javier, más elementos no necesariamente le restan a la ceremonia o al acto simbólico de instalar esta convención, sino que todo lo contrario, dan un ¿Y no gesto. le ves? ¿Cómo? ¿Y no crees que la marcha desde la plaza quizás puede traer algunos problemas de seguridad? Mira, yo creo que eso va a depender de cómo se enfrente. Ahora, obviamente, es difícil predecir lo que pueda pasar con ellos. Si es una marcha pacífica, si es una marcha que efectivamente celebre lo que está ocurriendo este día, que a mí me parece que es tremendamente importante que lo asumamos con la responsabilidad que ella merita.
También hay que ver cómo van a reaccionar las fuerzas de orden público al respecto y cómo se va a desarrollar esa jornada. Yo quisiera creer que es una jornada que tiene que desarrollarse de manera lo más pacífica posible, porque creo que estamos comenzando un camino que es nuevo, ¿cierto? Y requiere de ciertas garantías de fraternidad y de conversación. Espero que eso no se vea empañado por situaciones externas que puedan afectar el correcto funcionamiento. Incluso hay ciertos sectores que han dicho que si hay, por ejemplo, una respuesta represiva por parte de las fuerzas de orden público, también se van a retirar de la ceremonia. Y creo que eso es lo que no queremos que ocurra, ¿cierto? Claro. Bueno, Daniela, ¿cómo estamos esperando este evento el día de hoy? Bueno, esperamos que sea tranquilo, que sea ordenado, que obviamente no haya complicaciones si es que se produce la marcha, porque hemos visto que obviamente las últimas marchas que no han habido hasta un tiempo atrás, pero siempre había conflictos por pequeños grupos. Obviamente no es toda la gente que va a la marcha, porque hemos visto muchas convocatorias donde va gente con sus familias, con sus hijos, y se va manifestar en forma tranquila y pacífica. Obviamente siempre sale de repente un grupo pequeño que eso lo agranda. Yo creo que ese día ojalá que todos nosotros, bueno, lo vamos a poder ver por televisión, obviamente, lamentablemente no estamos en Santiago. Creo que es un momento, como lo decían todos, un momento histórico. Mucha gente lo estaba esperando y lo que queda es esperar que empiecen ya a trabajar, ojalá en acuerdos, en una muy buena comunicación, porque son 150 personas las que van a estar escribiendo esta nueva constitución, viendo todos los puntos, y como conversábamos anteriormente, obviamente son todos distintos, son muchas personas, puede ser hasta que sean como de la misma línea política, pero también piensen distinto. Yo creo que esto con un muy arduo trabajo, los chicos, todos los panelistas fueron candidatos a constituyente. Tiene que haber mucho diálogo para poder avanzar, los meses pasan volando sin considerar que son solo 9 meses, ya estamos parte en el domingo y de ahí ya empieza la carrera con el trabajo, y esperar de aquí a los 9 meses o el plazo que son los 2 meses adicionales, que puede llegar a 11 meses y ya tener la nueva Carta Magna, la nueva Constitución, para que obviamente todos la podamos leer. Ojalá que cuando la logren terminar también se la expliquen bien a toda la ciudadanía, porque obviamente hay mucha gente que nunca leyó la Constitución, la anterior, y sepan explicarla a todos los chilenos, porque yo creo que no todos son abogados, como sería, no todos tienen especialidades en distintas áreas. Entonces lo ideal es que cuando ya esté concretado, que puedan lograr trabajar, que se logre un diálogo. Sí, yo creo que eso es lo principal, porque si no, lamentablemente estos 9 meses van a pasar volando y en más discusiones, y en discusiones como lo hemos visto de repente en la Cámara de Diputados, que pasan años, meses y nunca se llegan a acuerdos, porque lamentablemente hay distintas oposiciones o temas ya muy políticos, que lamentablemente esto es muy político. Yo lo único que espero es que realmente haya un muy buen diálogo, que todos traten de mirar en la perspectiva de que es a nivel país, que es a beneficio de todas y todos los chilenos, que eso es lo importante. Daniela, dime. ¿Qué te parece a ti que Isabela Mamani, que es la convencional del pueblo aymara, ¿no es cierto?, está pidiendo un lugar para poder realizar un pagua, que es una forma de pedir a la tierra, al sol, a los cerros, a los ancestros, que el trabajo de la convención sea fructífero y en armonía de todos los pueblos? Ella quiere realizar una parte importante en la ceremonia que tenga que ver con los pueblos originarios. En ese sentido yo no lo encuentro para nada. A mí me gusta de hecho todos los rituales, y sobre todo si son rituales con energías positivas. Ya tiene, de hecho, donde está el nuevo Congreso, no sé si alguno de ustedes ha podido estar, tiene un jardín hermoso, tiene muchos árboles, mucha área verde, mucha energía, así que en ese sentido yo creo que pueden haber rituales, sobre todo como hay pueblos originarios que puedan expresar sus energías positivas, sobre todo que va a ser 9 meses, yo creo, de arduo trabajo, bien conflictivo, y en ese sentido yo creo que está bien. Hay distintas diversidades, yo creo que cada uno puede expresar obviamente sus rituales, y sobre todo si son rituales de energía, y sobre todo si energía positiva para todos los que vayan a trabajar juntos. Perfecto. Manuel. A ver, pensando en qué más agregar, a mí yo creo que es muy importante, y no sé si lo decía Pablo o la Javiera, que lo del domingo tiene que ser medio inolvidable, ¿eh? Que no se nos olvide, que haya ciertas postales que nos queden en la retina, y que esas postales evidentemente cuando las veamos 10, 20, 30 años más, como hoy día uno ve las postales del no, las postales del cambio de mando de Pinochet a Elwin, esos hitos como tan memorables en la historia de Chile, quede una imagen así en la convención. La única diferencia que a mí me preocupa más cómo termina la convención que cómo empieza. En eso creo que
es tan poco el tiempo que me preocupa más cómo termina que cómo empieza. Y solo para poner un punto más disruptivo en la conversación, porque la verdad es que estoy muy de acuerdo en todo lo que se ha dicho, mi única duda es respecto de los hitos espirituales. Yo creo que parte de la constitución de la convención tiene que hacer un especial reconocimiento a que esta es una convención electa por la ciudadanía, en que afortunadamente hay mayoría mujeres y que hay pueblos originarios. Yo soy una persona confesional, pero yo no sé qué pasaría si 60 constituyentes se ponen de acuerdo y firman una carta y piden, no sé, la bendición con agua bendita de un obispo o una especie de tedeum previo a la... Probablemente eso generaría controversia también. Mi única duda es cómo en la secularización que vivimos del Estado tienen que ligarse los temas espirituales con los temas de la República. Esa es una duda más quizás sociológica que tengo de cómo hay que enfrentar la convención, siendo yo una persona que profesa una fe y todo lo demás, pero creo que los temas... Por eso, ¿cuál es tu respuesta personal a eso, a esa inquietud? Mi respuesta personal es que cualquier, y eso que yo soy alguien bien creyente, pero en las cosas de Estado creo que tienen que quedar más bien fuera los temas religiosos. Soy de los que creo que tienen que quedar fuera, que tenemos que tener un Estado muy secularizado, porque tal como no me gusta que los temas religiosos primen en discusiones como el aborto, por ejemplo, que no debiesen ser ponderados, tampoco me gusta para la convención y tampoco para otros temas, creo que tienen que quedar afuera. De ahí en más, cada constituyente evidentemente tiene la libertad de defender sus ideas desde lo que es, y eso es una persona que tiene una visión política, una visión dogmática, incluso una visión religiosa del mundo, y eso me parece muy legítimo, pero los hitos institucionales me parece que tienen que ser estrictamente secularizados. Y en segundo lugar, yo solamente como declaración de intereses, a mí me gustaría que sea una mujer la que presida la convención. Ojalá. Vamos a llegar a ese tema después. Vamos a llegar al tema después de quién preside. Pero como segunda pregunta, te quería decir, ¿qué piensas tú? ¿No crees que quizás la marcha es una provocación, es una incitación que puede llevar quizás a algún desorden, desmán, cierta violencia? Además del tema de que estamos en medio de una crisis sanitaria. A mí me preocupa más por lo segundo que por lo primero. Yo creo que el derecho a la protesta hay que protegerlo. Y si va a haber, y si la marcha es convocada, como lo he visto hasta ahora, pacíficamente y todo lo demás, yo de verdad no tengo ningún problema. El derecho a la protesta es un derecho humano, digamos, un derecho que hay que resguardar y que es natural que algo que se inicia de alguna manera o que tiene su origen, o uno de sus orígenes. Para mí el origen de la Asamblea Constituyente tiene más de 40 años, pero en lo contemporáneo el origen del proceso constituyente tiene que ver con la movilización social. Probablemente es natural que se dé el domingo. Sí me gustaría que se enfoque, como lo decía Pablo, creo que hay que celebrarlo el domingo. Yo espero que le vaya bien a la convención y por eso no me preocupa, solo por el tema sanitario quizás, pero en términos políticos no. Andrea, ¿cómo vemos este acto inaugural de instalación de la convención para el domingo, con todas estas aristas? Con harta envidia, me habría encantado estar ahí. Me habría encantado estar ahí y comentar desde allá, no, pero con sana envidia. Yo coincido con mucho de lo que se ha conversado acá. Es muy divertido, porque a diferencia de Manuel, yo no soy una persona creyente en absoluto y no profeso ningún tipo de religión, pero yo creo que lo espiritual tiene que estar. Al revés, yo estoy siempre por efectivamente el Estado laico, que no intervenga nada de lo religioso en nuestras regulaciones para todos los ciudadanos y ciudadanas, pero yo veo esto como yo lo sueño o como lo soñé, era como una verdadera fiesta. Esta es una cuestión para realmente estar contento de lo que estamos logrando y de las posibilidades que nos da lo que se viene. Y creo que si alguien quiere hacer un ritual de sanación al sol, si alguien quiere rezarle a su Dios católico cristiano, si alguien quiere hacer un te deum, yo creo que lo que tiene que representar la ceremonia es un Chile diverso. Para los que no somos creyentes no hay un símbolo, no hay como un acto al cual podamos convocar en el fondo nuestras no creencias. Pero yo creo que me lo imagino como una fiesta donde en realidad esas cosas se respeten. También coincido en que tiene que ser memorable. Y en ese contexto, sobre todo para grupos que tradicionalmente han sido marginados, ya estar ahí es extraordinario.
y poder transmitirle al país su momento de gloria, entre comillas, me parece que es importante para todos. Me preocupa más lo que viene después. La instalación creo que va a ser, bueno, es lo que es, pero lo que viene después es mucho más importante. Y la marcha, claro, si bien estamos en época de pandemia y eso efectivamente, las medidas sanitarias hay que respetarlas, si es una marcha convocada en términos de celebración o de reconocimiento de este gran momento, me parece que tiene todo el sentido del mundo. O sea, como te decía, yo me lo imaginaba como una fiesta. Que termine en incidentes es algo que por supuesto nadie quiere y no podemos controlar, pero yo quisiera que no pasara. Pero sí me parece que sería increíble que al día siguiente, el lunes, no hubiese una foto que sacar, una foto bonita, pues no quiero imaginarme puros desmanes, pero que no hubiese, yo pienso en la marcha del 8M, que fueron multitudinarias. O sea, este es un momento realmente histórico, tiene que haber algo que podamos recordar después que nos evoque este momento, siempre dentro del contexto, obviamente, de resguardar lo que se puede las medidas sanitarias, pero, diablo, es una convención constituyente, no va a haber otra. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer nada que amerite eso? Para quienes no estamos en la convención, si al final esto es para todo el país, ¿cómo lo vamos a celebrar acá? ¿Qué hito vamos a marcar? Luchamos tanto por esto, a pesar de que nosotros en particular no llegáramos ahí, pero y seguimos ahí dando la pelea para que el resultado sea positivo, no podemos desvincularnos de eso. Entonces, en realidad, cómo se instale, me parece que tiene que haber espacio para todo, dentro de, obviamente, la seguridad, y más me preocupa lo que viene después, honestamente, el día siguiente, cuando empiece el trabajo. Ya vamos a ver lo que viene después. Cortito, Pablo, 2 comentarios cortos para seguir con Javiera y el tema de la participación ciudadana. Sí, 2 comentarios muy breves. La verdad es que con respecto al tema de la marcha, de lo que estamos hablando recién, creo que es súper natural pensar que haya movilización ese día. Yo lo entiendo, o quiero leerlo también, más que como una provocación, como una especie de recordatorio, ¿ya? Creo que la ciudadanía y el pueblo masivamente movilizado quiere también ser parte de lo que está ocurriendo o de lo que va a ocurrir ese día, entendiendo que todo el proceso que estamos viviendo hoy nació justamente desde las calles y de la movilización masiva. Entonces quiero leer que esta movilización o esta marcha que se puede congregar ese día es también una especie de recordatorio de decir, oye, todavía estamos acá, recordemos cómo partió todo esto y qué es lo que queremos de este proceso. Que quiero leerlo de esa forma. Y con respecto al tema de la secularización, con lo que decía Manuel, sí, pues creo que uno siempre busca que los temas espirituales o religiosos se queden fuera quizás de las discusiones políticas, pero creo que no es lo mismo hablar, por ejemplo, de una religión hegemónica que ha tenido siempre una posición privilegiada dentro de las discusiones, con el reconocer la presencia de aquellas espiritualidades que han vivido y convivido desde la marginalidad. Creo que es importante también poder darle el espacio a estas otras miradas que puedan tener su justo lugar y su justo espacio en esta nueva discusión que queremos que sea plural, ¿cierto? Eso. Perfecto. Javiera, queremos ver un poco cuál es tu opinión respecto a quién debiera presidir la convención y también cómo debiera darse el tema, debiera o no darse el tema de la participación ciudadana. Vamos a dar una vuelta, una mirada de todas estas 2 preguntitas. Ya, sin duda, igual eso sí voy a aprovecharme de comentar un poco lo que decían antes. Creo que concuerdo mucho con lo que se ha dicho acá, no tenemos que olvidar que el derecho a movilizarse, de reunirse, es un derecho humano, lo olvidamos, muchas veces lo olvidamos, y la verdad es que con Pablo, yo más que un recordatorio, creo que estas movilizaciones también nacen incluso de comentarios o de intervenciones de los propios constituyentes en las reuniones autoconvocadas, cuando hablaban que les gustaría ser acompañados, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si es como un recordatorio o también un acompañamiento de estos representantes, ¿no es cierto?, de representantes de la ciudadanía que van a iniciar parte del proceso que sabemos que empezó mucho antes. Entonces, y obviamente que el tema de las medidas sanitarias hoy día es lo primordial, hay que ver efectivamente cuánto, no sé, entiendo que estamos en un momento en que se están haciendo ciertas modificaciones del plan paso a paso, donde justamente se dice que al aire libre hay muy poco riesgo, entonces cuidando las medidas y todo, no le veo gran inconveniente en eso. Cuanto a la presidencia,
Mira, voy a recordar un poco lo que dije al principio. Creo que estamos muy acostumbrados, incluso hoy día, como está el proceso, a esta idea de que exista una figura que lidere, ¿no es cierto? Que lidere, y creo que este desafío es tan grande y de alguna manera tiene que buscar, ¿no es cierto? O está destinado a mostrar un órgano que es representativo de todas las diversidades, como hablábamos antes. Y en eso quizá la figura de un presidente o presidenta, ¿no es cierto?, que de alguna manera lidera a todo el grupo, es no está haciendo mucho sentido. Y por eso yo creo que sin duda es un símbolo muy importante. Por eso se ha hablado que ojalá quien presida sea una mujer, ¿no es cierto?, porque es uno de los grupos que han estado más excluidos en el ejercicio del poder político. Ojalá representante de un pueblo originario, ya hay una candidata que se ha presentado a los medios. También dice ojalá que sea de regiones para combatir de alguna manera el centralismo de las decisiones, pero creo que nos vamos a ir un poco más allá. Yo confío que va a salir una mesa un poquitito más grande, donde efectivamente va a haber un presidente o presidenta, pero va a haber una mesa más grande en que haya mayor representatividad. El tema de la participación, sin duda que creo yo que es el desafío más importante de este proceso, porque no es fácil. Existen un montón de mecanismos distintos que hoy día están en el debate público. Las audiencias públicas que todos ya conocemos, de alguna manera, cómo funciona ahora generalmente la Cámara y el Senado, pero también se está pensando en cabildos autoconvocados, en los municipios, en la institucionalidad estatal que está más cerca de los territorios. También se habla de plebiscitos dirimentes, se habla también de iniciativas populares, de artículos constitucionales, juntarse un grupo y poder proponer, ¿no es cierto?, a las distintas comisiones o al pleno en que pueda funcionar la convención, temáticas. Entonces, sin duda que es un enorme desafío, pero ese desafío es poco probable que se logre resolver en un día, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que probablemente el tema de la participación ciudadana va a ser un tema que va a quedar para la redacción del reglamento, que es el primer paso que tienen que enfrentar los constituyentes una vez que ya elijan su mesa directiva. Manuel, ¿cuál es tu percepción sobre quién debiera presidir esta convención y cómo debiera darse la participación ciudadana? Sí, yo más que pensar en una persona en particular pensaría en los criterios. Me gusta el altruismo con que Javiera plantea que sea una mesa amplia y que no sea una sola persona para representar la diversidad de la convención. Yo estoy de acuerdo con eso, pero sin duda alguna la política tiene dimensiones prácticas, y yo no sé si, por ejemplo, en esa mayoría política y social que uno distingue que es la convención, van a decir, oye, en verdad hagamos una mesa amplia y pidámosle un nombre a Chile Vamos. No sé, no me lo imagino. Digo, esto tiene una dimensión práctica que no sé si eso, que estoy de acuerdo con la Javiera, que es muy altruista por lo demás, termine teniendo sentido práctico. Ojalá sea así. De no serlo, a mí me gustaría que sea una mujer de región, y ojalá, si va a haber rotación o no, que en alguna de esas rotaciones haya alguien de pueblos originarios. Me parece que sería enormemente potente. O sea, imagínate el mensaje para la historia de la humanidad que una mujer de pueblo originario presida un órgano constituyente de un país. O sea, creo que de verdad eso excede lo notable. O sea, de verdad que sería algo de lo cual nos debiésemos sentir orgullosos, y creo que sería una postal maravillosa para la Convención Constitucional. Y respecto a los mecanismos de participación, mira, yo estoy de acuerdo con que los que mencionó Javiera sean parte de la nueva democracia. Que nosotros tengamos iniciativas populares de ley, porque no la instauración de referéndum revocatorios, podamos tener iniciativas populares que sean definidas en la comuna para presupuestos participativos en la vida comunal. Lo mismo, creo en las iniciativas populares de ley, creo en los vetos populares de ley también, que funciona. Hay diferentes mecanismos internacionales que uno puede copiar. El único miedo que tengo es que se abra una expectativa. A ver, yo creo que tiene que haber participación por dos vías. Una, la del reglamento, la que fijen los constituyentes, y otra, lo que haga cada constituyente en su distrito. Me parece que la gente también va obviamente a juzgar eso. Pero mi único susto es que el reglamento termine siendo inaplicable. Esa es como porque cuando decimos, oye, que se fije una iniciativa popular de ley, ¿cuánto tiempo damos? Que se fijen plebiscitos dirimentes, ¿cuánto tiempo damos? ¿Cómo se financian? ¿Cómo se defienden una postura u otra? ¿Quién la defiende? ¿Quién no la defiende? ¿Bajo qué quórum se aprueba o se desaprueba? Etcétera. O sea, hay 12 meses. Por eso es que creo que el desafío político de las y los constituyentes de todos los sectores va a ser darle conducción a la convención, y eso no es tan fácil, requiere de mucho diálogo y de acercar posturas. Daniela.
Bueno, para presidente o presidenta, a mí obviamente yo creo que la gran mayoría nos va a gustar que sea una mujer. Y si es de regiones también para obviamente sacar ese centralismo que ha existido siempre en lo que es el ámbito de política. Con respecto a cómo llegar todo, lo que decía Javiera, que sería bueno que fuera una mesa, que no existiera solo una persona llevando la batuta. Yo creo que cuando trabajas con un grupo tan grande, porque igual son 155 personas, creo que sí tiene que haber una sola persona que sea como el presidente o presidenta, lo que llegan a elegir la convención, ojalá una mujer, para poder llevar las ideas y ir avanzando en los temas, porque quizás que al ser un solo grupo se van a empezar a dividir, no avancemos con esto o con lo otro, entonces quizás que por eso siempre es conveniente que sea una persona, ojalá que sea una mujer y ya por último un vicepresidente hombre, pero que la primera cabeza sea una mujer. Eso sería lo ideal, porque obviamente va a poder llevar más la batuta, poder avanzar con los temas para que no se queden pegados en algún tema, porque lamentablemente los meses van a pasar volando. Este año pasó así, primer año de COVID también, entonces es muy poco tiempo. Para poder seguir y lograr terminar, que es lo que yo creo que queremos todos, ver cómo va a quedar esa nueva Carta Magna, esa nueva Constitución. Hay obviamente temas que van a ser mucho más relevantes, que van a tener mucho más inquietudes de la comunidad, van a ser más álgidos ciertos temas, pero yo creo que como se eligieron en todas las regiones, ojalá que también los mismos constituyentes a nivel nacional puedan tener estas mesas de diálogos con las regiones, sobre todo los extremos, que obviamente queremos que el centralismo no exista o que se lleve mucho más a lo que son las regiones, y se logre escuchar a nivel nacional a todos los ciudadanos y sobre todo a cada comuna, cada región, cada pequeño espacio de Chile. Hay lugares que son muy alejados y obviamente no han tenido la fortuna nunca de poder ser escuchados, y si ahora se está dando la oportunidad, ojalá que los nuevos constituyentes, los 155 personas, no se cierren, no vayan a pasar lo que pasa hoy en día en el Congreso, en la Cámara de Diputados, senadores, que la gran mayoría igual se cierra, tiene sus puestos, pero no escucha a la ciudadanía. Esperemos que eso no pase, que sí se logre tener un trabajo en conjunto de ellos, que se logren escuchar, que eso es lo que me gustaría ver, y también escuchen a la ciudadanía. También espero que el domingo no haya más manifestaciones, como decía la Andrea, ojalá sea una fiesta y no sean portadas de diario otro tipo de noticias negativas, sino obviamente una ceremonia feliz que venga a futuro, que eso es lo que se necesita, y energía positiva, que tienen que avanzar en estos 9 o 12 meses. Andrea. Mira, respecto a quién presida o no, para mí es súper difícil definirlo porque no sé qué va a ser el presidente. O sea, como que primero necesitaría ver el reglamento y cuáles son sus atribuciones y facultades como para imaginarme qué relevancia o preponderancia tiene. Yo sí comulgo con la idea de que sea un cuerpo más grande y ojalá rotativo, para que no se transforme como en la convención apellido X, o sea, para que efectivamente sea algo que se hizo en conjunto. Si no pasan estas cosas, como que se personaliza mucho y estamos muy acostumbrados a que las soluciones a las respuestas las tiene una figura o dependen de tal persona, y no es así, esto es colectivo. Entonces, ahora, habiendo dicho eso, tiene que haber un proceso de conducción y internamente el reglamento y la convención va a tener que tener cierta organización, y me parece fundamental. Me inclino por lo mismo en algo que sea como compartido, rotativo. Ojalá sea mujer, si no es mujer, que en algún momento le toque, no me parece bien. Creo que eso es materia de los propios convencionales, de cómo lo quieren regular ahí. En cuanto a los mecanismos de participación, yo lo comentaba justo ahí en mi oveja blanca cuando empezamos. Yo creo que es extremadamente relevante que la ciudadanía pueda participar, pero soy bastante escéptica porque en realidad sucede que mucho se habla de querer participar, pero después cuando llegan a estas convocatorias son grupos de interés los que realmente siguen el proceso y se involucran, y la mayor parte de la ciudadanía, sumémosle a esto una elección presidencial que viene y demás, tiende a desafectarse de estos procesos. Entonces hay que ser cuidadosos en qué mecanismos de participación establecemos. Yo creo que, por ejemplo, los plebiscitos intermedios a mí nunca me han parecido una buena idea, y no por no consultar,
sino porque creo que los constituyentes tienen la obligación de llegar a acuerdos, si ese es el punto. Creo que lo otro, coincido con lo que dice Manuel, es tenemos un marco de tiempo acotado para hacerlo, entonces empezar a regular estos mecanismos y cómo plebiscitamos y cómo consultamos y quién participa y cuáles son los quórums, nos puede llevar a una inoperancia. A veces siento que hemos perdido tanta energía en temas técnicos y procedimentales cuando lo que se viene como desafío es tan de fondo que me agota un poco. Yo ya quisiera ver a los convencionales trabajando, hablando en serio de cuál va a ser el proceso de descentralización, cuál va a ser el sistema de gobierno, por qué se propone un parlamentarismo o no. Andrea, ver un poco de la acción. También hay por ahí dando vueltas ideas respecto de televisar las sesiones, de que sean abiertas y sean transparentes y abiertas en las redes sociales, en televisión. ¿Qué te parecería eso? A mí me parece bien, lo hemos visto en el Congreso. Para los que nos interesa es una buena manera de estar conectados y ver la discusión, lo que comentábamos incluso cuando hablábamos de Paso Kirke y de dialogar o no. Yo creo que es mucho más fácil tomar una postura cuando tú escuchas a las otras personas y los ves argumentar. Entonces, de alguna manera, verlo en vivo te permite tener una idea de por qué dicen lo que dicen y no sacarlo de una cuña de prensa o de cómo lo interpretó alguien más. Yo creo que va a ser inevitable que se den espacios más reservados dentro de la convención, queramos o no. Yo no creo que tengan que haberlo, pero creo que los convencionales tienen que tener espacio para también poner sobre la mesa inseguridades, dudas, estar expuestos así 24/7 con una cámara puede ser muy tensionante también. Entonces creo que ahí el equilibrio va a ser lo que ellos consideran que les permite avanzar. De cara a la ciudadanía, a mí me gustaría poder participar de esos procesos y quizás a lo mejor no va a ser en vivo, pero sí en diferido, poder tener acceso a aquello, no solamente a las actas, que al final es muy difícil procesarlas. Y creo que esto sí es importante, dar cuenta de las opiniones y de las discusiones que se dan en el hemiciclo. Pablo Cifuentes. Ya, a ver, tratando de ordenar un poquito las ideas acá. Primero, con respecto a la presidencia de la convención, creo que concuerdo totalmente con lo que se ha dicho, principalmente lo que decía Javier, lo que decía la Andrea. No sé si cuaja muy bien hoy en día esta idea como de la verticalidad o de tratar de poner, no sé si el poder, ¿cierto? O poner finalmente todas las responsabilidades en una sola persona. Creo más en un sistema que sea colectivo y que también que tenga esta condición de rotatividad, porque permite también ampliar la representatividad de este mismo órgano. Sí, si hay que elegir una figura, también concuerdo plenamente con la idea de que ojalá sean personas que vengan de aquellos mundos que han sido tradicionalmente marginados. Ojalá que sea una mujer, ojalá que sea de región, ojalá que sea un pueblo originario, pero obviamente no podemos quedarnos con eso, sino que hay que ampliar también ese espectro. Y con respecto a la participación, acá sí que hay un tema que para mí es súper importante, que lo hemos discutido mucho también al interior de la coordinadora social, porque creemos que es el enfoque principal que tiene que tener el trabajo que venga de aquí para adelante. La participación creo que tiene que ver con dos cosas. Podemos discutir, por ejemplo, con lo que va a pasar post-convención, cómo se establecen mecanismos de participación ciudadana en la nueva Constitución para lo que viene, y ahí estamos muy de acuerdo con el tema, por ejemplo, de las iniciativas populares de ley, de los plebiscitos vinculantes, ¿cierto? Que hay una democracia más directa, ya que permite a la ciudadanía efectivamente influir en las decisiones que se toman a nivel país. Pero sí creo que también es súper importante cómo canalizamos esta participación dentro de la convención o mientras dure el proceso. Y ahí cuando hablamos de participación yo creo que hay que definirlo como tratar de garantizar lo mejor posible el flujo de la información. Desde la ciudadanía hacia la convención y desde la convención también hacia la ciudadanía. Porque no deberíamos olvidar que acá esto no se acaba solamente con la discusión en la convención, sino que además en algún momento la ciudadanía va a tener que votar si es que se queda o no con esta nueva constitución. Y para eso es importantísimo que haya información, que se entienda qué es lo que se está discutiendo, que haya absoluta claridad de cuáles son las cosas que se están plasmando en este nuevo documento. Por lo tanto, creo que es súper importante para los constituyentes, en este caso, que también tengan una fuerte presencia territorial, ¿ya? Y aquí yo creo que sí, el reglamento de la convención tiene mucho que ver. Yo creo que el reglamento debería establecer ciertas responsabilidades u obligaciones para los constituyentes con respecto a la presencia territorial. ¿Cómo vamos a, por ejemplo, establecer mecanismos de consulta, mecanismos de diálogo con la ciudadanía? Que quizás, atendiendo un poco la aprehensión que tiene la Andrea con respecto a que de repente la gente no participa, claro, quizás no vamos a tener una participación masiva de toda la gente, pero sí tenemos organizaciones, sí tenemos colectividades que abordan ciertos temas y que también pueden ser escuchadas, ¿cierto?
Y otra cosa que creo que es importante es también ver de qué manera se van a comprometer con el proceso los gobiernos locales, ya, o los gobiernos territoriales. Creo que no pueden quedar fuera tampoco de esta discusión, y allí también siento que los convencionales tienen un rol importante que jugar en establecer los puentes, independientemente de que el gobierno territorial sea o no del mismo sector que yo represento. Hay una conversación que tiene que darse, y siento que ahí hay una responsabilidad que tiene que recaer sobre el constituyente propiamente tal. Y por último, todo esto tiene que apuntar hacia establecer mecanismos, ¿sí? Bueno, mecanismos de participación. Y una última cosa así, cortito para cerrar, el tema del presupuesto, que creo que no podemos dejarlo fuera de la discusión. Se estableció. Mira, les doy 30 segundos a cada uno, porque estamos en el tiempo del programa, no alcanzan a hablar todos, pero 30 segundos y cada uno da su opinión del presupuesto. El presupuesto anual para la participación ciudadana y difusión es de 500 millones de pesos. Esto dividido en 155 constitucionales es un poco más de 3 millones por cada constituyente para participación ciudadana y difusión, que creo debería ser uno de los roles principales y de los mecanismos principales para este trabajo. Insuficiente. Javiera, presupuesto. Sí, está bien. Sin duda, claro, se ve un monto muy alto, ¿no es cierto? Cuando uno lo piensa como individualmente es un monto alto, pero si uno lo compara con el presupuesto, por ejemplo, que tiene el Parlamento, con el presupuesto de las consultas, de otro tipo de consultas, es muy bajo. Yo entiendo que ese presupuesto, eso sí, se estableció en la ley de presupuesto pensando que no existía reglamento, entonces se hizo como de una manera provisoria. Hoy día nadie lo dice, pero en la discusión política fue hagámoslo provisorio, bajo, porque no sabemos cómo va a ser esa participación. Y eso sí, una cosita adicional. Yo creo que más que establecer obligaciones a los constituyentes individuales, yo creo que esto es una obligación de la convención como un todo. Y por eso sería muy bueno, claro, que organizándose con los municipios y con los gobiernos más territoriales, no dependa de la voluntad de un constituyente que sea elegido, sino que sea una obligación del órgano y que el órgano lo haga cumplir. Eso. Manuel. Sí, para ponerlo en dato, porque yo me encontré con una persona y me dijo, no, pero 500 millones, oye, 500 millones son 3 millones por constituyente, efectivamente son 250.000 pesos al mes, son 75 lucas a la semana y son casi 10, un poquito más de 10 lucas diarias. Entonces, si tú le dices a un constituyente que tiene que gobernar una región completa con 10 lucas diarias en participación, es imposible. La esfera pública y lo público debe financiarse. Es parte de tener una buena democracia, entonces yo espero que se le den todas las condiciones técnicas, de asesoría comunicacional, de alojamiento, de traslado a las constituyentes y los constituyentes para que operen de la mejor manera posible. Perfecto. Daniela. Bueno, con respecto al presupuesto, obviamente van a necesitar dinero y eso era más que obvio desde que partió la Constitución. Luego los parlamentarios, ellos tienen sus viáticos, sus asesores, que no es menor la plata que se invierte en lo que es el Parlamento, Cámara de Diputados, senadores. Era obvio que la parte de la convención constituyente iban a necesitar obviamente asesores, porque obviamente hay muchos que no conocen todas las áreas porque no tienen la especialidad o nunca han trabajado en ciertas áreas. Yo creo que se tiene que ver igual el presupuesto, como dicen obviamente los 3 millones al año para los 12 meses, quizás que claro, es muy poco, pero quizás que para algunas comunas es más, para otras menos. Se tiene que ver si no lo van a querer aumentar y se mantenga y definir ya las bases al tiro para no estar modificando todo durante el transcurso de los 9 o 12 meses. Perfecto. Andrea, para finalizar. Ya, súper rápido. Sí, me parecen pocas lucas. Lo comenté la vez pasada cuando decíamos que son 480 millones asignados para seguridad del Palacio Pereira. Entonces, como que un poquito uno dice acá está descompensar la cosa. Pero sí también creo que se nos puede disparar los gastos increíblemente, y acá tomo lo que dice Pablo, o sea, hay una estructura de Estado y de gobierno regional y de municipio, y tenemos que ocupar lo que tenemos también como obligaciones y mecanismos para que la gente participe y no sea a todo costo. Y creo que hay una ineficiencia tremenda en que cada constituyente lo haga a su propia manera, porque realmente vamos a duplicar esfuerzos. Entonces, creo que falta organización, pero igual me parece que el presupuesto es poco. Estupendo. Lo dije rápido. Les quiero agradecer su participación. Muy justo los 30 segundos. Les agradezco su participación esta semana. La convención nos va a seguir dando que hablar para varios programas más. Vamos a ver qué pasa el domingo y cómo se va la primera semana de sesiones durante la próxima semana, para ver si el viernes ya volvemos a tomar este tema. Les agradezco nuevamente a usted, a la sintonía que nos ha estado siguiendo y acompañando. Recuerden que este programa lo pueden también ver las repeticiones en nuestra página web
www.radiopolar.com, en Facebook, en YouTube, ahí estamos. Así que si quiere volver a verlo o quedarse con algún detalle, nos puede seguir. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Chao. Chao, Nos vemos. Chao, chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Influyentes, un programa de análisis, desarrollo de ideas y de actualidad.